informaros un poco de lo que estamos haciendo desde Audiovisuales. No es un trabajo fácil porque, como dije ayer, es una infraestructura muy grande. Estamos trabajando para crear una televisión online para que podáis participar todos. La idea es que sea una televisión plural, una televisión organizada, tanto en directo como a la carta. Ya estamos trabajando también en la radio de aquí, de la plaza del 15 de mayo. He leído uno que decía: Así os ha convertido en una comuna de hippies. Eso no es verdad, amigos. Eso no es verdad, y basta venir aquí y participar libremente como ciudadanos, porque nadie tiene ningún interés más que el personal por estar aquí. Que se pase por las distintas comisiones, que hable con la gente que está trabajando incansablemente, haciendo turnos, para que esto salga adelante. El espíritu del 15M esperamos que no se corrompa nunca y que siga siendo un movimiento de ciudadanos libres que deciden exigir propuestas nuevas a este sistema podrido, que nos cansa, nos hastía. Buenas tardes. A ver, yo lo que quería es hablar un poco del segundo grupo de educación, que nos reunimos para hablar un poco de política educativa, ¿vale? Ayer fue la primera vez que nos reunimos y lo que hicimos un poco es una lluvia de ideas. Partimos de unas propuestas que nacieron de la acampada de Cataluña, que os paso a decir, ¿vale? Son tres. La primera es pedir la implicación global de toda la comunidad educativa, de profesores, de padres y de estudiantes. La segunda es proponer la gestión de una educación independiente del color político. No puede ser que cada vez que cambiamos de partido político cambiemos de ley educativa, ¿vale? De la base, no. Tiene que haber un poquito una constancia de ley. Y luego la necesidad urgente que hay en educación, que es de recursos, tanto humanos como materiales, como todo. Hay profesores de educación física que tienen que comprar ellos las pelotas para que jueguen los niños o para practicar, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, estuvimos, pues eso, era la primera vez que nos reunimos y fue un poco, quizá, desordenado, pero bueno, hicimos una lluvia de ideas bastante interesantes. Voy a decir algunas de ellas porque dijimos muchas cosas, ¿vale? En cuanto a propuestas organizativas, bueno, el objetivo es formar grupos de debate especializados. Por lo tanto, pedimos a todo el mundo que sea de educación, pues desde si hubiera algún inspector de educación, si hubiera algún profesor de la universidad, ¿vale? Cualquier persona que se acerque, que seguro que tiene mucho que aportar, ¿vale? Por otro lado, en cuanto al cambio legal, pues se habló de legalizar la escuela libre, de eliminar todas las subvenciones privadas que van en detrimento de la inversión pública. Y bueno, y un consenso de leyes básicas, que eso también lo hemos hecho, un blindaje del presupuesto escolar, ¿vale? Que no se quite dinero de educación para otras cosas, porque la educación, bueno, es lo que es, ¿vale? Por otro lado, ya termino, respecto al cambio metodológico, pues hablamos un poquito de algunas teorías, como la teoría de las inteligencias múltiples y algunas teorías educativas, un poco para cambiar la metodología de la educación, ¿vale? La educación por competencias y todo eso. Hablamos de profundizar en las propuestas educativas ya experimentadas en Suecia y en Finlandia. Suecia y Finlandia son dos países que en educación llevan años de ventaja al resto del mundo y sobre todo a nosotros, ¿vale? En estos 11 días todos hemos crecido políticamente y humanamente. Hemos planteado y seguimos planteando una verdadera democracia que no necesita representantes, porque cada uno de nosotros y nosotras sabe ahora representarse por sí mismo y sabe representar a todos y todas de los que estamos aquí. Estamos creando una alternativa posible al mundo de mierda que rodea a nuestro alrededor. Estamos intentando combatir un malestar generalizado que es compartido por muchas personas, y no solo aquí en España, la verdad. En estos 11 días hemos descubierto que todavía tenemos una cabeza y que por Dios todavía la sabemos utilizar, parece. Entonces, y acabo de verdad, pedimos con fuerza a toda la gente que afirma que todavía estamos aquí solo para pedir una reforma de la ley electoral, pues que se entere, porque no estamos aquí solo por eso, sino estamos aquí para hacer la revolución. ¡Venga!